Sí, si estás escuchando esto, es porque tomamos la decisión más peligrosa de nuestras vidas. Salir a buscar, no a nuestro Salvador, sino a nuestro verdugo, Ethan, mi amante, mi casa en Dubái, el hombre al que eché de la puerta como a un perro para salvarle la vida y al que, sin querer, convertí en la bala que ahora apunta a mi cabeza. Al final del último episodio te lo dije, nuestra nueva misión era encontrarlo antes que mi familia, encontrar al hombre que me amaba antes de que se convirtiera en el hombre que nos mataría. Y el problema es que, cuando decides perseguir a tu propio monstruo, tienes que mirarte al espejo y admitir que tú lo creaste. Aquella noche, después del almuerzo en el que mi padre anunció que había soñado con su nieto un niño, siempre un niño, el aire en la habitación pesaba tanto que casi no podíamos respirar. Afuera, la montaña estaba en silencio, pero por dentro todo era ruido. Los pasos de los guardias, las palabras de Yusuf, el eco del mensaje que Ethan había enviado a Oscar desde ese cibercafé de Beirut. Isabela estaba de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma. Parecía una estatua, pero yo sabía que por dentro ardía. Yo estaba sentado en el borde de la cama impecable, la misma cama que cada mañana teníamos que desordenar para fingir una pasión que no existía. «Tenemos que movernos ya», dijo al fin, sin apartar la vista del jardín. Cada hora que pasa, ese periodista de Madrid está más cerca de nosotros. Y cada hora que pasa, Ethan está más herido. Un hombre herido con un secreto es una bomba de tiempo, Karim. Lo sé. Mi voz salió más débil de lo que quería. Pero no sé por dónde empezar. No sé dónde está. Perdió el teléfono. Solo sé que me odia. Isabela se giró hacia mí. Sus ojos ya no eran solo los de una víctima. Eran los de una estratega. Mentira, dijo. No solo te odia, te ama y te odia a la vez. Y eso es peor. El odio puro es predecible. El amor roto hace locuras. Se acercó a la cama, pero mantuvo la distancia. Entre nosotros seguía estando ese abismo que habíamos cavado a base de mentiras. Escúchame, Karim, continuó. Conozco a hombres como Oscar, periodistas que viven de destrozar vidas ajenas. Si Ethan ya le escribió, no será solo un correo. Querrá verle. Querrá una cara, una voz, unas lágrimas. Querrá carne fresca para su historia. ¿Y qué propones?, pregunté. Salimos caminando por la puerta principal y le decimos a mi padre que vamos a dar una vuelta por Beirut a buscar a mi ex amante. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. No seas dramático, dijo. No eres el único que sabe mentir en esta casa. Yo también tengo mis trucos. En Madrid aprendí que, cuando todo el mundo quiere verte caer, a veces la única forma de sobrevivir es convertir tu caída en un espectáculo que puedas controlar. Se sentó por fin, pero no a mi lado, sino en la silla frente a la cama, como si fuéramos dos médicos discutiendo el caso de un paciente. Tu padre quiere un nieto, dijo, muy despacio. Lo quiere ya. Ayer casi le exige al médico que certificara mi fertilidad como si fuera una yegua de cría. Eso, podemos usarlo a nuestro favor. Fruncí el ceño. No te sigo. Quiere comprobar que todo funciona, dijo, imitando el tono severo de mi padre. Pruebas, análisis, clínicas. Dijo que su paciencia no es infinita. ¿Dónde crees que mandará a su hijo y a su nuera para asegurarse de que el milagro ocurra, Karim? La respuesta me golpeó antes de que ella terminara la frase. A Beirut, susurré. A una clínica de fertilidad. Exacto, asintió. A una ciudad llena de médicos y de periodistas, y de hombres heridos, que corren por calles laberínticas tratando de escapar de ti. Me quedé en silencio. El plan era demencial, pero en esta casa, la cordura no nos había servido de nada. Si aceptamos sus condiciones, siguió Isabela, si fingimos colaboración, nos dará algo que ahora no tenemos. Movilidad. Nos dejará salir, aunque sea escoltados. Y si ponemos justa la dosis de miedo en sus ojos, tal vez hasta se apresure a enviarnos, dándonos la excusa perfecta para bajar de la montaña. Y una vez en Beirut, terminó ella. Habrá dos cazadores buscando a Ethan, Yusuf y nosotros. Y yo prefiero que, si alguien lo encuentra primero, seamos nosotros.
La miré largamente. En menos de una semana, esa mujer había pasado de ser mi coartada a ser mi única aliada. El único ser humano en esta casa que conocía mi verdad completa y que, aún así, seguía sentado frente a mí. ¿Y si nos sale mal?, pregunté. ¿Y si mi padre decide acompañarnos a la clínica? ¿Y si Yusef nos sigue y nos adelanta? Entonces moriremos igualmente, dijo, con una frialdad que me heló. Pero al menos habremos intentado dirigir nuestro propio final, en lugar de sentarnos aquí esperando a que nos ejecuten en el patio como a un perro. It's make the very. Al día siguiente, el desayuno fue una obra de teatro cuidadosamente ensayada. Isabela jugó su papel con una perfección que me asustó. Llegó a la mesa pálida, con ojeras marcadas. Cuando mi padre le preguntó si se sentía bien, ella bajó la mirada, dejó la taza de té en el plato con un leve temblor y susurró: «Es solo el estrés, señor. No quiero fallarle». Esas palabras «no quiero fallarle» fueron como música para los oídos de mi padre. «Mi hija», dijo, usando esa palabra que me sonó a cadena. «Nadie te culpa. Este país, esta casa, pesan. No eres la primera que tiembla ante este apellido». Miró hacia mí, luego a Yusef, luego volvió a Isabela. «He decidido adelantarnos». «¿Adelantarnos?», pregunté fingiendo ignorancia. «Sí», dijo él, limpiándose la boca con la servilleta. «Hoy mismo llamarán de Beirut. Tengo un amigo, el doctor Haddad, sin parentesco, especialista en fertilidad, discreto, caro, eficaz. Haréis una evaluación completa. Ambos». Me señaló con el cuchillo. «Sangre, análisis, todo lo necesario. Quiero saber que nada se interpone entre esta familia y su futuro». Sentí que la sangre se me helaba. Una cosa era fingir pasión desordenando una cama. Otra, muy distinta, era someterme a pruebas clínicas, a médicos curiosos, a formularios que preguntarían por detalles que yo llevaba ocultando toda mi vida. Isabela jugó el papel hasta el final. Se llevó una mano al vientre, como si de pronto estuviera protegiendo algo. «Será un honor», dijo, con la voz apenas temblorosa. «Haré lo que sea necesario». Mi padre sonrió, satisfecho. Yusef, en cambio, me observaba con esa mirada felina que siempre había tenido cuando éramos niños, y me pillaba escondiendo algo. Más tarde, en la habitación, mientras los sirvientes hacían las maletas para nuestro viaje médico, Isabela se acercó a mí. «¿Has visto?», murmuró. «Ni siquiera tuvimos que pedirlo. La clínica viene sola. Y si allí descubren que nunca empecé, incapaz de terminar, que nunca me has tocado», completó ella, sin rodeos. «No lo descubrirán, Karim. Los análisis no hablan de caricias, solo de hormonas. Y las mías están perfectamente sanas». Luego añadió, más baja: «Lo que no saben es que el problema no es mi cuerpo, es tu corazón». No supe qué responder. Mientras el coche blindado nos llevaba serpenteando montaña abajo hacia Beirut, yo pensaba en Ethan. Imaginaba su rostro cuando leyera el mensaje de Oscar confirmando la reunión. Imaginaba su corazón golpeando contra sus costillas, igual que el mío ahora dentro de este coche. «¿En qué piensas?», preguntó Isabela en voz baja, mientras los guardias hablaban entre ellos en el asiento delantero. «En él», admití. «En Ethan, en lo que está dispuesto a hacer». «Yo también», dijo ella. «Tal vez por razones distintas, pero el resultado es el mismo. Si no lo detenemos, nos mata. A los dos». Miré por la ventanilla. Beirut se extendía frente a nosotros como una herida abierta. Edificios viejos, tráfico caótico, carteles en árabe y francés, antenas de televisión como agujas clavadas en el cielo. «¿Creéis que tendremos alguna oportunidad de verlo sin que los guardias sospechen?», pregunté. «Todos los hombres de tu familia subestiman una cosa», respondió Isabela: «su propio ego. Creen que controlan cada centímetro de esta ciudad, cada mirada, cada conversación. Eso los hace ciegos. No mirarán donde no creen que pueden hacer una amenaza, en una mujer que solo está pensando en tener un bebé». Lo que yo no sabía en ese momento, lo que supe después, cuando fue demasiado tarde, es que mientras nuestro coche entraba en Beirut, Ethan estaba sentado en una terraza frente al Puerto Viejo, esperando al hombre que podía convertir nuestra vida en un titular. Oscar, no el médico español que había firmado la muerte profesional de Isabela en Madrid, sino el periodista
que había alimentado el escándalo. Había volcado nuestras vidas en titulares fríos. Había reducido la tragedia de una paciente muerta y una doctora destruida a unas pocas palabras sensacionalistas. ¿Eres tú el amigo de la doctora Cruz?, preguntó una voz masculina en español, con acento madrileño y una seguridad arrogante. Ethan levantó la vista. Frente a él estaba un hombre de unos 40 años, bien vestido, con gafas de sol caras y una sonrisa de tiburón. Llevaba una carpeta bajo el brazo y el móvil en la mano, siempre listo para grabar, siempre listo para usar el dolor ajeno como combustible. Soy Ethan, dijo, Vine de Dubái, y no soy su amigo. No sé qué es ahora, pero sé dónde está. Oscar se sentó sin esperar invitación. Perfecto, dijo. Hablemos entonces. En la clínica de fertilidad, el aire olía a desinfectante y a flores baratas intentando tapar el olor a miedo. Nos hicieron sentar en una sala de espera blanca, demasiado blanca. Parejas murmurando en distintos idiomas. Mujeres con ojos cansados. Hombres que miraban sus teléfonos como si en ellos hubiera una salida. El doctor Haddad llegará enseguida, dijo la recepcionista con una sonrisa artificial. Mientras tanto, rellenen estos formularios. Nos entregó 2 carpetas. Las preguntas eran íntimas, invasivas, brutales. Frecuencia de las relaciones sexuales, dificultades de erección, abortos previos, enfermedades de transmisión sexual. Sentí la garganta cerrarse. Isabela me miró de reojo y sin decir palabra empezó a rellenar el suyo con letra firme. Mintió en casi todo. Yo me quedé en blanco. Cada casilla parecía gritar, mentiroso. Responde, susurró ella. Inventa, eres cirujano, sabes hacerlo. Si puedes mentir a una familia mientras le dices que su hijo ha muerto en la mesa de operaciones, puedes mentirle a un papel. Lo hice. Escribí lo que un hijo perfecto debía escribir. 3 o 4 veces por semana. No, ningún problema de erección. No, nunca enfermedades. Sí, deseo de tener hijos cuanto antes. Cuando el doctor nos llamó a su consulta, sonreía con esa sonrisa profesional que yo también conocía demasiado bien. Señor Al-Haddad, doctora Cruz, dijo en francés pulcro. Su padre me ha hablado mucho de ustedes. Quiere asegurarse de que todo está encaminado. ¿Hay algún problema?, preguntó Isabela jugando su papel. Todavía no, dijo el médico. Pero a su edad, y con la presión, es prudente evaluar. Haremos análisis de sangre, perfil hormonal, espermograma para usted, señor Al-Haddad, ecografía para usted, doctora, y luego veremos. Sentí que la palabra espermograma me atravesaba como un bisturí. Imaginé el pequeño cuarto, el frasco de plástico, las revistas sucias. Imaginé mi cuerpo reaccionando no a las imágenes que se suponía que debía excitarme, sino al recuerdo de unas manos masculinas que ya no podía tocar. ¿Es necesario?, pregunté, la voz más tensa de lo que pretendía. El médico me miró con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Su padre lo considera imprescindible, dijo. Y siendo francos, yo también. El futuro de una familia como la suya no es un asunto menor. Mientras yo intentaba respirar en esa consulta aséptica, en el puerto viejo de Beirut, Ethan respiraba otro tipo de veneno. Oscar dejó caer una grabadora sobre la mesa, entre los 2 cafés. Cuéntame todo, dijo, desde el principio. ¿Cómo conociste a la doctora Cruz? ¿Cómo acabó en el Líbano? Y sobre todo, ¿quién es Karim Al-Haddad para ti? Ethan dudó un segundo. Podía levantarse, podía irse, podía tirar el café en la cara de Oscar, subirse a un taxi y desaparecer. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la puerta de hierro, la cara de Karim endurecida, la frase que lo había matado. No conozco a ningún Ethan, así que habló. Le contó a Oscar cómo se habían conocido en Dubái, cómo Karim escondía su vida en un apartamento secreto, lejos de la mirada de su familia. Cómo una noche le confesó que su padre quería obligarlo a casarse con una prima para asegurar el linaje. Cómo apareció Isabela, la doctora fugitiva de Madrid, como la solución perfecta, un matrimonio sobre el papel, un escudo, una mentira funcional. ¿Y tú aceptaste eso?, preguntó Oscar con fingida compasión. ¿Aceptaste ser el secreto de un hombre que se casaba con otra? Lo hice por él, dijo Ethan. Creí que era temporal,
Creí que, cuando pasara la tormenta, encontraríamos una forma de vivir. Oscar tomó notas. Cada palabra era oro. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Qué quieres? Ethan miró el mar. Las olas golpeaban el muelle como si aplaudieran su decisión. Quiero que deje de fingir, dijo. Quiero que el mundo vea quién es realmente. Quiero que su padre, su familia, todos, sepan que el hijo perfecto es una mentira. Oscar sonrió como un depredador que huele sangre. Eso puedo dártelo, dijo, pero necesito pruebas, mensajes, fotos, algo que ate a Karim con Isabela y contigo, algo que convierta esta historia en portada. Ethan abrió la mochila raída a su lado. Había pasado la noche en el cibercafé, descargando todo lo que podía recuperar de la nube. Fotos de él y Karim en Dubái, capturas de mensajes, artículos viejos sobre el escándalo de Isabela en Madrid. Todo está aquí, dijo entregándole un pendrive, y te diré dónde están ahora. En una mansión en la montaña, una fortaleza, pero no son intocables. Nada lo es. Oscar miró el pequeño dispositivo como si fuera una bomba nuclear. Perfecto, dijo. Me quedaré en Beirut unos días. Quiero ver esa casa con mis propios ojos. Quiero sentir el miedo en el aire. Y luego publicaremos todo. Cuando salimos de la clínica, el sol de la tarde caía pesado sobre Beirut. Los guardias nos llevaron al coche, pero antes de subir, Isabela se giró hacia mí. Necesito 5 minutos sola, dijo, llevándose la mano al estómago. Me mareo. Uno de los guardias quiso acompañarla al baño, pero ella lo detuvo con una mezcla de dulzura y autoridad. Soy doctora. Sé cuándo necesito estar rodeada y cuándo no. Solo quiero agua y silencio. Pueden vigilar la puerta si quieren. Mientras discutían, mi teléfono secreto vibró en el bolsillo interior de mi chaqueta. Lo saqué con cuidado, de espaldas a los guardias. Un mensaje de un contacto en Dubái, un enfermero con el que aún mantenía vínculos. Doctor, decía, un periodista español llamado Oscar ha solicitado informes sobre usted y una tal doctora Isabela Cruz. Dice que investiga un caso antiguo de Madrid. Pregunta si aún trabaja con nosotros. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Oscar ya se estaba moviendo. No era solo un correo en una bandeja de entrada. Era un hombre con pies, manos y pasaporte. Un hombre que sabía volar hasta donde estuviera el escándalo. Guardé el teléfono justo cuando Isabela regresaba, el rostro aún más pálido. ¿Estás bien?, pregunté. Tan bien como se puede estar. Cuando un desconocido quiere certificar si tu útero sirve para producir herederos, respondió. Luego, bajó la voz. He conseguido algo. Abrió la mano. En su palma había un pequeño papel doblado. Lo encontré pegado en el espejo del baño, dijo. Alguien lo dejó allí, o cayó del bolso de otra persona. No lo sé, pero míralo. Desplegué el papel. Era un recibo de una cafetería del Puerto Viejo. En la esquina, garabateado a mano, un nombre. Oscar, 17, Puerto Viejo. Sentí que el corazón se me detenía. Es hoy, susurré. ¿Se van a ver hoy? ¿Ellos?, preguntó Isabela. Ethan y Oscar. Tragué saliva. Tiene que ser eso. No es casualidad. Un periodista español en Beirut, el mismo nombre que casi destruye tu vida en Madrid, y un puerto donde un hombre desesperado puede vender un secreto. Encord. Nos miramos. En esos segundos, sin decirlo, tomamos una decisión. Diles que quiero caminar un poco antes de volver a la mansión, dijo Isabela. Diré que la ciudad me ayuda a relajarme, que después del médico necesito aire. Los guardias nos seguirán, claro, pero no saben lo que buscamos. ¿Y si nos ven hablando con Ethan?, pregunté. Entonces dirás que es un paciente desequilibrado de Dubái, respondió ella, con una sonrisa dolorosa. Ya lo has practicado una vez, ¿no? Caminar por el puerto viejo de Beirut, con 2 guardaespaldas a pocos metros, es como intentar esconder un incendio bajo una sábana. La gente mira, los vendedores murmuran, los niños señalan, pero nadie se acerca. El dinero y las armas crean un campo de fuerza invisible. El aire olía a sal, gasóleo y pescado viejo. El sol empezaba a caer, tiñendo el mar de naranja sucio. Mis ojos escaneaban cada mesa, cada rostro. Buscaba un gesto familiar, un perfil que conocía de memoria. Y entonces lo vi, sentado en una terraza junto al agua, con una mochila a sus pies y la mirada fija en el horizonte, estaba Ethan.
No llevaba la ropa con la que había llegado a la mansión. Ahora vestía una camiseta sencilla y unos vaqueros gastados. Tenía un corte en la ceja, un moratón en la mejilla, y frente a él, con una grabadora sobre la mesa, estaba un hombre que solo podía ser Oscar. Isabela también los vio. Sus dedos se clavaron en mi brazo. Ahí, susurró. Si los guardias te ven correr hacia él, sospecharán. Déjame a mí. La miré, atónito. A ti. Él no me conoce, dijo. Aún no cara a cara. Para él soy una foto en un expediente, un nombre en un titular. Puedo acercarme como una extraña, como una doctora interesada en un paciente agitado. Tú quédate atrás. Observa. Si algo sale mal, crea un escándalo. Eres bueno en eso. Antes de que pudiera detenerla, Isabela se soltó de mi brazo y caminó hacia la terraza con paso firme pero no amenazante. Los guardias la siguieron con la mirada, pero no intervinieron. Para ellos, solo era la esposa del jefe dando un paseo junto al mar. Me quedé a cierta distancia, fingiendo interés en un puesto de souvenirs. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Isabela se acercó a la mesa. Oscar levantó la vista, irritado por la interrupción. Ethan también. Cuando sus ojos se fijaron en ella, vi el reconocimiento. La había visto en fotos, en noticias, en mi teléfono. La mujer que, según él, me había robado. Perdón, dijo Isabela en un español suave, neutro. No quiero molestar. Solo, ¿eres Ethan? Él se quedó helado. Oscar frunció el ceño. ¿La conoce?, preguntó el periodista. Ethan tardó un segundo en responder. La he visto en un sueño, dijo al fin, con la voz llena de veneno, o mejor dicho, en una pesadilla. Isabela respiró hondo. Soy la pesadilla, admitió. Soy la mujer con la que se casó el hombre al que amas. No pude oír cada palabra. Solo vi gestos. Vi cómo Oscar encendía la grabadora. Vi cómo Ethan la apagaba de un manotazo. Vi cómo Isabela se inclinaba hacia él, hablándole muy cerca como se habla a un paciente al borde del colapso. Más tarde, esa noche, ella me repetiría la conversación. Pero allí, en el puerto, lo único que tenía era la imagen. 3 personas unidas por un accidente del destino, sentadas alrededor de una mesa como si compartieran una cena familiar, cuando en realidad compartían una bomba de relojería. Oscar se levantó primero, molesto, guardando la grabadora en el bolsillo. Se marchó con pasos rápidos, hablando por teléfono. Isabela y Ethan se quedaron solos unos instantes. Vi cómo ella le tocaba la mano y cómo él la apartaba. Luego él también se levantó, tirando la silla hacia atrás, y se fue en dirección contraria a nosotros. Isabela regresó al coche, con el rostro blanco como el papel. ¿Qué te ha dicho?, susurré, en cuanto los guardias se adelantaron unos pasos. Que ya es tarde, respondió con voz hueca. Que el mensaje está enviado. Que Oscar no necesita verlo más para escribir. Que tiene fotos, pruebas, todo. Y que si intentamos pararlo, nos arrastrará con él. ¿Y tú? ¿Qué le has dicho? Que si él cae, caemos todos, dijo. Que él cree que está castigándote, pero en realidad se está condenando. Que tu padre no se detendrá hasta encontrar a quien manche el apellido. Que un periodista extranjero muerto en una carretera de montaña es solo otra línea en los periódicos. Y que si todavía queda en él algo del hombre que te amó, pensará en eso antes de apretar el gatillo. Ha escuchado. Isabela negó con la cabeza. Ha escuchado, pero no ha oído, dijo. Está demasiado herido, demasiado orgulloso. Solo ha dicho una cosa que importa. ¿Qué? Que no necesita nuestras vidas para vengarse. Solo necesita la verdad. Y esa ya la tiene. Esa noche, de vuelta en la mansión, el silencio era más pesado que nunca. Mi padre creyó que el viaje había sido un éxito. El médico le había enviado un informe lleno de números y gráficos. Todo en orden, dijo en la cena, levantando su copa. Solo hace falta tiempo y voluntad. Isabela y yo fingimos una sonrisa. Yusef, en cambio, no sonrió. Sus ojos iban de mí a mi esposa, como si intuyera que algo había pasado en Beirut que se le escapaba. En nuestra habitación, Isabela se dejó caer en la silla junto a la ventana. Hoy, dijo, he conocido al hombre que puede matarnos sin siquiera tocarnos. Y he conocido a la versión de ti que yo habría odiado si lo hubiera visto antes. ¿Cuál?, pregunté. La versión de ti
Que lo dejó en la puerta, respondió. La que dijo, no te conozco. Me acerqué a la ventana. Afuera, los focos iluminaban las rejas, los muros, los fusiles. No tuve elección, dije, casi en un susurro. Siempre hay elección, respondió ella cansada. Solo que a veces todas duelen. Se hizo un silencio largo. Karim, dijo al fin mirándome. Oscar viene. Ethan no va a detenerlo. Tu padre nos vigila. Y yo llevo tu secreto en la garganta como una espina. Dime la verdad. Si pudieras volver atrás, a ese día en Dubái en el hospital, cuando todo empezó, ¿habrías hecho algo diferente? Pensé en el mensaje de mi padre. Este juego se acabó. Pensé en el café derramado sobre nuestros cuerpos. Pensé en la primera vez que miré a Isabela a los ojos y reconocí en ellos mi propio miedo. Pensé en la primera vez que Ethan me tomó la mano en la oscuridad de aquel piso franco. No lo sé, respondí al fin. Quizás habría sido valiente antes. Quizás le habría dicho a mi padre que prefería morir que vivir esta mentira. Pero aquí estás, dijo ella completando la frase. Vivo, casado conmigo, y con un amante que se ha convertido en nuestro verdugo. We sat at bed. Se levantó y se acercó a la puerta. Voy a intentar dormir, dijo. Mañana será peor, y necesito fuerzas para ver cómo se desmorona nuestra obra de teatro. Antes de salir, se giró una vez más. Karim, murmuró, si llega el momento en que tengas que elegir entre salvarlo a él o salvarte a ti, quiero que recuerdes algo. ¿Qué? Que ya lo sacrificaste una vez. Y el universo no siempre te permite sacrificar a la misma persona 2 veces. Se fue, dejándome solo con mis pensamientos. Aquella noche apenas dormí. En mi mente veía a Ethan en una habitación barata de hotel, escribiendo mensajes que no podía borrar. Veía a Oscar en su portátil, tecleando titulares, el heredero perfecto y su matrimonio de mentira. Veía a mi padre leyendo el periódico, su rostro endureciéndose, su mano firmando una sentencia de muerte. Y en medio de todo, veía a Isabela, la mujer que se suponía que iba a ser mi escudo, convertida ahora en mi espejo. La única persona en este castillo que conocía la totalidad de mi verdad. La única que podía destruirme con una frase. A veces pienso que, si hubiera sido más valiente en Dubái, si hubiera elegido el amor sobre la vida, nada de esto estaría pasando. Pero también sé que tal vez estaríamos los dos muertos en una cuneta, Ethan y yo, abrazados pero sin futuro. Aquí estamos entonces, vivos, encerrados, perseguidos por un periodista, por un amante herido y por un padre que sueña con un nieto que nunca llegará. Si estuvieras en mi lugar, si el hombre al que más has amado se aliara con el hombre que más odias para destruirte, si tu falsa esposa fuera la única que sostiene tu verdad con sus manos temblorosas, ¿qué harías? ¿Saldrías corriendo de este castillo y lo quemarías todo detrás de ti? ¿O te quedarías, pelearías y usarías tus propias mentiras como armas? Dímelo en los comentarios, porque ahora mismo necesito saber si hay alguien ahí fuera que entienda este laberinto, si no estoy completamente solo en esta casa de espejismos. La tormenta ya empezó. Ethan ha elegido su bando. Oscar está en camino. Y mi padre no piensa esperar mucho más para oír el llanto de un nieto. Suscríbete. Quédate con nosotros en esta oscuridad, porque en el próximo episodio de Casa de Espejismos, la verdad empezará a salir a la luz. Y cuando la luz entra en una casa construida solo con reflejos, lo único que queda son ruinas.